Hola a todos, bienvenidos de nuevo al curso de Moodle para administradores de plataforma. Mi nombre es Willy Laza y en este video 1, dividido en dos secciones, veremos un paso a paso de la instalación y configuración inicial de Moodle. En esta primera parte del tema de configuración inicial, nos centraremos en el alistamiento de los servidores para la instalación. El tipo de instalación que realizaremos será una instalación desagregada, de tal forma que tendremos un servidor para la aplicación y otro para la base de datos. En esta instalación utilizaremos en el servidor de aplicación un servicio web Apache. En el servidor de base de datos tendremos un servicio MySQL. Para los que desean seguir este paso a paso por medio de un ambiente de prueba funcional con máquinas virtuales, pueden hacer clic en la etiqueta que les está apareciendo en este momento referente a cómo realizar el montaje de una máquina virtual con Linux CentOS y las herramientas necesarias. En este video voy a omitir ese montaje y en este punto voy a asumir que ya tienen los dos servidores listos para la instalación. Miren, lo primero que deben hacer inicialmente es identificar la IP de nuestro servidor web y de nuestro servidor de base de datos. En este punto ya yo los tengo identificados, pero ustedes en su instalación lo que van a hacer es irse directamente a la máquina virtual. En este caso estoy en la máquina virtual de la base de datos y van a escribir IP espacio A. Esto les servirá para identificar la IP del servidor de base de datos. En este caso la IP es 192.168.56.112. Esa es la IP del servidor de base de datos. Lo mismo van a hacer en el servidor web. Escriben IP A y aquí me dice que el servidor web, en módulo web que le he llamado, es 192.168.56.113. Ya con esas dos IP ya pueden configurar ya sea el MOBA Stern, el PuTTY o el software que vayan a utilizar para conectarse a sus servidores. En mi caso yo estoy configurado con MOBA Stern. Entonces, bueno, ya habiendo identificado las dos IP, por lo menos en mi caso el servidor web es la terminada en 113 y el servidor de base de datos es la 112. Entonces vamos a comenzar a configurar el servidor de base de datos. Por buenas prácticas es necesario establecer un nombre para nuestro servidor de base de datos. Si ustedes se dan cuenta, ahora mismo este servidor está identificado como localhost. La idea es que aquí nos aparezca identificado como MoodleDB, que fue el nombre que le asigné a la base a la máquina virtual. Entonces, para hacer esto, lo que debemos hacer es dirigirnos a la carpeta cd/etc y en esa ruta vamos a editar el archivo hostname escribiendo sudo espacio nano, que es el editor que vamos a utilizar, hostname, y presionamos enter. Esto nos va a solicitar inicialmente la contraseña que le dimos al usuario con privilegios de root, que es OPC. Entonces escribimos la contraseña y presionamos enter. Aquí enseguida nos manda a editar el archivo hostname que estamos queriendo editar. Entonces, en este archivo lo que vamos a colocar es el nombre de nuestro servidor de base de datos, el cual no debe contener espacios. Entonces, yo voy a asignarle el nombre de MoodleDB y simplemente ahora escribo ese nombre y presiono Control X, guardar el buffer, enter para sí, presiono sí,
y luego Enter. Ok, ahí ya quedó guardado. Entonces, para ver el nombre ya aplicado, lo que voy a hacer es hacer un reboot. Entonces digo sudo reboot y presiono Enter. Listo, ahí se está reiniciando nuestro servidor de base de datos. Vamos a ver aquí. Ahí está reiniciando. Listo, ahí está reiniciado. Entonces, luego del reinicio del servidor, lo que vamos a hacer es conectarnos nuevamente al servidor de base de datos. Esta conexión se cerró, voy a volverla a abrir. ¿Sí? Y ahora vamos a cambiarnos inmediatamente a modo superusuario. Entonces escribimos sudo su, nos va a colocar la contraseña que le asignamos a este usuario y listo. Lo que vamos a hacer ahora mismo es la instalación del MySQL, que va a ser nuestra base de datos. Entonces, antes de iniciar con la instalación del MySQL, vamos a hacer una actualización del sistema. Esto se hace por buenas prácticas para tener los paquetes de instalación actualizados. El comando que vamos a utilizar para la actualización de los paquetes es yum espacio -y espacio update. Escribimos esto y presionamos Enter. Debemos esperar que se realice la actualización, que puede tardar entre 5 y 10 minutos. Yo voy a acelerar un poco el video para no tenerlos esperando allí. Ok, habiendo ya terminada la actualización de los paquetes, ahora sí procedemos a la instalación de MySQL Server. Entonces, para eso, lo que vamos a hacer es escribir el comando yum -y o -y espacio install espacio MySQL -server y presionamos Enter. Aquí ya se procede a la descarga del paquete de MySQL Server y su instalación. Listo, entonces, habiendo ya terminado, lo que vamos a hacer ahora es iniciar el MySQL y configurarlo para que inicie automáticamente en el arranque. Entonces, para iniciar por primera vez el MySQL, lo que vamos a hacer es escribir systemctl espacio start espacio MySQL d. Escribimos esto y presionamos Enter. Este primer inicio demora unos cuantos segundos. Debemos esperar a que se inicie totalmente el servidor de MySQL. Listo. Ahí ya se inició. Ahora lo que vamos a hacer es configurarlo para que se inicie automáticamente al arrancar el sistema operativo. Es decir, cada vez que yo reinicie la máquina, va a arrancar automáticamente el servicio de MySQL. Para eso escribimos systemctl enable MySQL d. Escribimos esto y presionamos Enter. Y listo, ahí ya quedó configurado para iniciarse automáticamente. Ahora, lo que nos toca es asegurar la instalación de MySQL.
En este proceso, lo que realizamos es la ejecución de un script de seguridad de MySQL donde se establece la contraseña del superusuario de MySQL y otros aspectos importantes para la configuración de los parámetros de acceso. Para la ejecución de este script, entonces nosotros lo que vamos a hacer es escribir el comando MySQL raya piso security raya piso installation. Escribimos esto y presionamos Enter. Entonces, inicialmente este script se conecta usando un password en blanco, pero se solicita permisos para activar el modo de comprobación de contraseña que sean lo suficientemente seguras. En mi caso, presionaré Y para confirmar que deseo activar este modo. Entonces aquí lo que voy a hacer es presiono Y Enter. Esto nos genera el siguiente mensaje. Hay tres niveles de políticas de validación de contraseña. Una baja, donde el número de caracteres debe ser mayor o igual a 8 nada más. Una mediana o medium, donde el número de caracteres debe ser mayor o igual a 8, pero debe contener por lo menos un carácter numérico, una mayúscula, una minúscula y un carácter especial. Y hay una política, un nivel de política de seguridad fuerte, donde el número de caracteres es mayor o igual a 8, pero debe cumplir con al menos tener un carácter numérico, una mayúscula, una minúscula, un carácter especial y un archivo de diccionario. Entonces aquí al final lo que dice es que ingrese 0 para la política baja, 1 para la medio y 1 y 2 para la fuerte. Para simplificar las pruebas indicaré la política baja, es decir, voy a marcar 0 y Enter. Ya ustedes, bueno, lo que me pide aquí es asignarle una contraseña. Yo voy a asignarle una contraseña sencilla, como puse una política baja, voy a colocarle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿sí? Para hacer la prueba, presiono Enter, me pide que la vuelva a escribir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Enter. Entonces, esa que acabo de asignar es la contraseña del usuario root, ¿sí? Entonces, ahora lo que nos pregunta es si deseamos o confirmamos esta contraseña que acabamos de asignar. Voy a decirle que Y, o sea, sí. Listo. Este siguiente mensaje, pues lo que dice textualmente es: por defecto, una instalación de MySQL tiene un usuario anónimo, permitiendo a cualquiera iniciar sesión en MySQL sin tener una cuenta de usuario creada para ello. Esto está destinado solo a pruebas y a hacer una instalación un poco más fluida. Debes eliminar el usuario antes de pasar a un ambiente de producción. Bueno, en este caso lo que vamos a hacer, aunque estemos trabajando en un ambiente de prueba, voy a presionar Y para eliminar ese usuario anónimo que no lo necesitamos. Presiono y Enter. Ahora nos aparece este mensaje que dice que normalmente el usuario root solo se le debe permitir conectarse desde localhost. Esto asegura que nadie pueda adivinar la contraseña de root de la red. Entonces me pide confirmación: no permitir el inicio de sesión de root de forma remota. Bien. En nuestro caso, por seguridad, eliminamos el acceso remoto del root y crearemos un usuario con permisos de acceso remoto a los esquemas de base de datos que necesitemos, ¿no? La idea es que solo le brindemos al usuario que creamos para acceso remoto acceso a la base de datos de módulo. Entonces, en este caso, lo que yo voy a hacer es presionar Y, nada más, para confirmar. Lo que nos dice ahora es: por defecto, MySQL viene con una base de datos llamada test,
que cualquiera pueda acceder. Esto también está destinado únicamente a pruebas y debe eliminarse antes de pasar a un ambiente de producción. Eliminar la base de datos de prueba y acceder a ella, pues vamos a eliminarla. Esa base de datos no la vamos a utilizar, así que presionaremos Y. Entonces, ahora sigue. Recargar las tablas de privilegio garantizará que todos los cambios realizados hasta el momento entren en vigor inmediatamente. Recargar la tabla de privilegios ahora, pues vamos a presionar Y para recargar esta tabla. Y listo. Ahí quedó instalado el servicio de MySQL. Ahora vamos a verificar el estado del servicio de MySQL. Para eso escribimos systemctl status mysqld y presionamos enter. Lo que nos dice aquí es que está el servicio de MySQL activo y corriendo. Ahora vamos a proceder a la creación de la base de datos de módulo y al usuario con privilegios de acceso remoto. Entonces, en la instalación del servicio desactivamos el acceso remoto al usuario root. Esto lo hicimos por buenas prácticas para evitar que un usuario pudiera tener acceso a todos los esquemas de base de datos de forma remota. De acuerdo a esto, lo primero que debemos hacer es crear una base de datos para módulo. Debemos entonces ingresar a la consola de MySQL escribiendo MySQL espacio -u espacio root espacio -p. Esto lo que nos va a hacer es conectarse con el usuario root y nos va a pedir la contraseña de root. Como estamos trabajando localmente en la base de datos, no vamos a tener ningún inconveniente para conectarnos con root. Entonces presionamos enter y escribimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, que fue la contraseña que yo le asigné al usuario root. Y listo. Ahí ya estamos conectados con la consola de MySQL. Ahora crearemos la base de datos que utilizaremos para almacenar la información de nuestra instancia de módulo. Entonces, para eso escribo el comando create database module. Es decir, vamos a crear una base de datos llamada module. Entonces escribo create database module terminado en punto y coma. Si no se coloca el punto y coma, no lo va a crear y no les va a dejar seguir. Entonces escribamos esto completo y presionamos enter. Listo. Ahí ya creamos la base de datos. Siguiente a esto, vamos a crear un usuario llamado sys10 con la contraseña 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y le asignaremos los privilegios para ingresar a la base de datos que acabamos de crear. A este usuario le daremos permisos solo para acceder desde el servidor web con la IP que identificamos inicialmente. Entonces, para esto, lo que hacemos es que escribimos el comando create user espacio entre comillas sys10, que es el usuario que yo voy a escribir, arroba entre comillas sencillas la IP del servidor web. Es decir, le estamos creando un usuario sys10 que va a acceder única y exclusivamente desde la IP 192.168.56.113. Y este usuario va a estar identificado con la misma contraseña, con la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Escribimos esto terminado en punto y coma y presionamos enter. Entonces ahí ya acabamos de crear un usuario. Ahora lo que debemos hacer es darle los privilegios a este usuario sys10 desde la IP que acabamos de identificar para acceder a todas las tablas de la base de datos de módulo. Para eso escribimos grant all privilege, o sea, garantizar todos los privilegios sobre la base de datos módulo de cualquier tabla
al usuario sys10 desde la IP 192.168.56.113. Esto lo escribimos y lo terminamos con punto y coma. Escribimos eso y presionamos Enter. Listo. Ahora lo que haremos es aplicar los cambios escribiendo flush privilege. Esto lo que hace es que hace válidos ya los cambios que hemos realizado. Escribimos esto terminado en punto y coma y presionamos Enter. Ya allí hemos asignado todo lo necesario de los permisos para el usuario que hemos creado, que es sys10. Entonces voy a salirme de la consola de MySQL, escribo exit, punto y coma y presiono Enter. Listo. Esto nos regresa ya al prompt de Linux. Ahora, estando aquí, lo siguiente que debemos tener en cuenta es la configuración del firewall. El firewall nos brinda una capa de seguridad a nuestro servidor de base de datos. Por defecto, esta herramienta bloquea todos los accesos desde conexiones remotas. Como necesitamos brindar acceso a nuestro servidor web para poder manipular la base de datos de módulo, debemos crear una regla en el firewall que permita el ingreso pues a nuestro servidor web. Entonces, para eso lo que vamos a hacer es escribir la siguiente línea de comandos. Firewall -cm espacio -- permanente, es decir, va a ser una regla permanente que va a permitirnos conectar por IPv4 desde la IP 192.168.56.113 por el puerto 306 por el protocolo TCP/IP. Pues ya ustedes lo tomarán por pausa o captura de pantalla, ¿ya? Y al final presionamos Enter. Listo. Aquí nos dice que ya fue aceptada esta nueva regla sobre el firewall. Ahora debemos recargar las reglas del firewall para que los cambios surtan efecto. Entonces, para eso escribimos firewall -cmd espacio -- reload. Esto va a recargar todas las reglas del firewall. Y presionamos Enter. Ahora, lo siguiente que debemos hacer es desactivar el Cell Linux. El Cell Linux proporciona un marco de seguridad flexible que implementa controles de acceso obligatorios en el núcleo del sistema operativo. En este video no vamos a centrarnos en la seguridad del sistema operativo más allá que el control del acceso remoto a la máquina. Así que simplemente desactivaremos el Cell Linux para poder trabajar en las máquinas virtuales. Y en otro video pues nos centraremos en el tema de seguridad. Entonces, para desactivar el Cell Linux en nuestro servidor de base de datos, editaremos con nano el archivo config en la ruta etc clinux config. Entonces, escribimos esta información o este comando y presionamos Enter. Buscamos ahora la línea que dice clinux enforcing y lo que vamos a hacer simplemente es cambiar el enforcing por disable. Aquí ya presionamos entonces control X para salir, le decimos que sí y presionamos Enter para escribir en el archivo config. Listo. Luego de haber hecho esto, simplemente lo que vamos a hacer es reiniciar el sistema con reboot.
y esperamos a que se reinicie. En este punto ya tenemos nuestro servidor de base de datos desagregado, así que ahora vamos a realizar la instalación de nuestro servidor de aplicaciones o servidor web, que es donde tendremos instalado el aplicativo de Module. En esta ocasión, pues sí, en este taller, el servidor web que utilizaremos es un servidor Apache, pero en ambientes productivos y de mayor tráfico es conveniente utilizar un servidor más robusto como un Nginx. Inicialmente, lo que vamos a hacer es pasarnos al modo superusuario escribiendo sudo su. Como se darán cuenta, el servidor de aplicaciones aún no está nombrado. Nos aparece como localhost. Por buenas prácticas, y como hicimos en el servidor de base de datos, asignaremos un nombre a nuestro servidor web, el cual será Module Web. Para esto, lo que vamos a hacer es dirigirnos al directorio etc y editamos el archivo hostname. Esto lo hacemos escribiendo nano hostname y presionamos Enter. En este archivo colocamos el nombre de nuestro servidor de aplicaciones, el cual no debe tener espacios. Voy a nombrar entonces el servidor como Module Web. Realizamos esta operación y salimos de Nano presionando Control X. Luego presionamos S para sí, Enter, y ahora en el prompt lo que vamos a ahora es a reiniciar el servidor. Para eso escribimos reboot. El reinicio puede tardar algunos minutos. Antes de iniciar con la instalación de Apache, lo primero que debemos hacer es la actualización del sistema. Esto se hace por buenas prácticas para tener los paquetes de instalación actualizados. Entonces, para realizar esta actividad, lo que debemos hacer es escribir el siguiente comando: yum-y update, y presionamos Enter. Debemos esperar a que se realice la actualización, que puede tardar entre 5 y 10 minutos. Ok, lo primero que vamos a hacer, habiendo terminado ya la actualización de los paquetes, es instalar un cliente de MySQL. Este cliente nos sirve para probar la conexión al servidor de base de datos desde nuestro servidor web. Entonces, para hacer la instalación de este cliente de MySQL, vamos a escribir entonces yum espacio install -y espacio MySQL. Escribimos esto y presionamos Enter. Esperamos a que se realice la instalación. Seguido a esto, vamos a instalar la herramienta wget. Esta herramienta se utiliza para descargar archivos desde la web de manera rápida y sencilla. Para eso, ejecutamos el comando yum install espacio -y espacio wget. Escribimos esto y presionamos Enter. Ok. Ahora vamos a instalar la herramienta tar. Esta herramienta se utiliza para crear, manipular y extraer archivos comprimidos en sistemas Linux y Unix. Entonces, para instalar tar, ejecutamos el comando
yum install -y tar. Escribimos esto y presionamos enter. Ahora vamos a instalar o vamos a comenzar con la instalación de Apache. Esta instalación la realizamos escribiendo el comando yum install -y httpd, tal cual como está ahí escrito, y presionamos enter. Esperamos a que se descarguen los paquetes y se realice la instalación. Bien, ahí ya se instaló. Ahora lo que nos toca hacer es iniciar el servidor de Apache y configurarlo para que inicie automáticamente al arranque. Entonces hacemos lo mismo que hicimos con el caso de MySQL. Entonces acá lo que vamos a hacer es escribir systemctl espacio start espacio httpd. Escribimos esto y presionamos enter. Listo, ahí ya inició. Ahora vamos a hacer que el servicio se inicie automáticamente al iniciar el servidor. Para eso escribimos entonces systemctl enable httpd. Escribimos esto y presionamos enter. Listo. Ahora vamos a instalar los repositorios EPEL y REMI. La versión 4.4 de Module que vamos a instalar requiere que trabajemos con PHP 8.1.0 o superior. Es necesario entonces instalar el PHP para poder reconocer las páginas en este lenguaje en el servidor. Como la versión de PHP que requiero no se encuentra en el repositorio normal de CentOS, por eso es necesario agregar estos dos repositorios. Primero voy a agregar el EPEL y las herramientas de instalación. Entonces, este repositorio y estas herramientas se instalan con el comando yum install espacio -y espacio EPEL -release espacio yum -utils. Entonces escribo esto y presiono enter. Ahora instalaremos el repositorio REMI escribiendo lo siguiente: yum install -y y la URL que ahí aparece tal cual. Intenten pausar el video para poderla copiar bien y presionan enter. Ahora vamos a proceder a la instalación del PHP 8.1. Para eso escribimos yum install espacio -y espacio PHP 8.1 y presionamos enter. Listo. Lo instalamos y reiniciamos el Apache escribiendo systemctl restart httpd. Presionamos enter. Ahí ya se reinició. Ahora lo que vamos a hacer es instalar un conjunto de herramientas. Voy a instalarlas una a una para irles explicando para qué son. Estas son herramientas que requieren Module para funcionar. La primera que vamos a instalar es PHP zip. El PHP zip es necesario instalarla para que Module pueda gestionar archivos zip. Entonces, para instalar esta extensión escribimos yum install -y espacio PHP 8.1 -php -zip. Escribimos esto y presionamos enter.
Ahora vamos a instalar otra herramienta llamada PHP MySQL. Esta extensión le permite al PHP conectarse adecuadamente a MySQL. Entonces, para instalarla, escribimos yum install -y espacio PHP 81 -PHP -MySQL. Escribimos esto, presionamos Enter. Ahora instalaremos otra herramienta más llamada PHP GD. Esta extensión se utiliza o la utiliza Module para la conversión de imágenes. Para instalarla, lo que vamos a hacer es ejecutar yum install -y espacio PHP 81 -PHP -gd. Escribimos esto y presionamos Enter. Bien, ahora vamos a instalar otra extensión más llamada PHP INTL. Esta extensión se utiliza para mejorar el soporte de internacionalización de Module. Entonces, para esto escribimos yum espacio install -y espacio PHP 81 -PHP -INTL. Escribimos esto, presionamos Enter. Y finalmente debemos instalar la extensión PHP SOAP. Esta extensión es opcional pero útil para servidores web y algunos complementos de Module. Para instalarla escribimos yum install -y install PHP 81 -PHP -SOAP. Escribimos esto y presionamos Enter. Bien. Lo siguiente que debemos hacer en aras de configurar o instalar el módulo es configurar la variable MaxInputBars. Esta herramienta o esta configuración controla el número máximo de variables que se pueden enviar a través de una solicitud POST o GET. Lo que vamos a hacer es editar el archivo de configuración de php.ini. Entonces, para hacer esto, nos dirigimos a la ruta, a verle aquí, cd espacio etc opt rmi o remi php 81. Nos dirigimos a esta ruta y en esta ruta vamos a encontrar el archivo php.ini. Entonces este es el que vamos a editar. Entonces escribimos nano php.ini. En este archivo debemos ubicar la extensión MaxInputBars. Vamos a ubicarla. Vamos a ver qué tan fácil es encontrarla. Ok, debe estar por acá. A ver si no la paso. Aquí está. Entonces, inicialmente esta línea está comentariada. Si ustedes se dan cuenta, tiene un punto y coma al principio. Vamos a borrarlo. Y aquí dice que soporta 10 conexiones simultáneas. Lo que vamos a hacer por solicitud de módulo es que sean 5000 mínimo. Entonces, colocamos aquí 5000. Entonces, y aquí lo que vamos a hacer simplemente es guardar los cambios, control X para salir, sí, y presionamos Enter para confirmar. Vamos a verificar que haya quedado guardado bien. Ok, sí está bien. Yo presioné Y en vez de S, pero también lo aceptó. Entonces vamos a salirnos. Ahora, para que los cambios surtan efecto, lo que voy a hacer simplemente es reiniciar el servidor.
y esperamos. Listo. Ahora solo nos falta configurar el firewall para que permita el tráfico HTTP en el servidor. Entonces, pues ya que había cerrado la conexión, vamos a abrir otra conexión y cerramos esta. Listo, aquí estamos conectados. Voy a volverme a pasar a superusuario. Escribo la contraseña. Y ahora configuremos el firewall. Por defecto, el firewall viene activo en el Linux CentOS. Por defecto, este bloquea todos los puertos o los cierra. Es necesario entonces que abramos el tráfico HTTPD. Entonces, para esto lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente. Escribimos firewall -cmd permanent para que sea permanente sin importar que reiniciemos el servidor y adicionamos el servicio HTTP a este servidor. Listo. Ahora, para que estos cambios sean tomados inmediatamente, lo que vamos a hacer es hacer una recarga de todas las reglas del firewall escribiendo firewall cmd --, vamos a escribirlo nuevamente, reload y presionamos enter. Listo. Estos dos comandos lo que harán es abrir el puerto 80 para que Apache pueda recibir las solicitudes HTTP. Listo. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es verificar el estado del Apache. ¿Sí? Para verificar el estado de Apache lo que hacemos es escribir systemctl status httpd. Si se dan cuenta, aquí nos dice que el servicio está activo y corriendo. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos en el servidor de base de datos. Vamos a deshabilitar el CLinux. ¿Sí? Este pues lo manejaremos en otro video, pero en este momento lo que vamos a hacer simplemente es deshabilitarlo. Entonces, para deshabilitarlo, vamos a editar el archivo config que se encuentra en etc clinux config. Entonces escribimos nano espacio etc clinux config para editarlo desde aquí. Entonces, aquí donde dice enforcing, al igual que hicimos en el de base de datos, lo que vamos a hacer simplemente es cambiarle enforcing por disable o deshabilitado. Disable. Me faltó algo aquí. Disable. Así, listo. Presionamos, escribimos eso, presionamos control X, decimos que sí para que se guarden los cambios y presionamos enter para confirmar el nombre del archivo. Ok, aquí lo que vamos a hacer ahora es nuevamente reiniciar el servidor para que se tomen los cambios. Entonces escribimos reboot y esperamos a que se reinicie. Ok, ya habiendo reiniciado el servidor, lo que vamos a hacer ahora es verificar la instalación de Apache. Entonces para esto vamos a abrir un navegador de internet. ¿Sí? Vamos a abrirlo aquí en modo incógnito y escribimos aquí está, y escribimos la dirección de nuestra página web. En este caso es 192.168.56.103. Escribimos esto, presionamos enter y aquí estamos. Entonces, ya aquí esto quiere decir que el servidor Apache está funcionando y sin problemas. Vamos a abrir otra conexión porque esta se cerró. Vamos a abrirla acá. Listo. Tomamos como superusuario. Escribimos la contraseña.
Y ahora lo que vamos a hacer es identificar la ubicación de la ruta donde se guarda el sitio web. Esto lo hacemos con el fin de establecer dónde debemos descargar el instalador de módulo. Entonces, para esto nos dirigimos al archivo de configuración de Apache, que se encuentra en la ruta es cd etc httpd config. Entonces nos dirigimos en esta ruta, vamos a ver qué archivos tiene acá, y aquí está el archivo httpd.conf. Este es el archivo de configuración de Apache. Y aquí está la ruta donde están los documentos root, es decir, los documentos de la página web. Entonces, vamos a editar nano httpd.conf. En este archivo lo que vamos a ubicar es los documentos root. Vamos a ver. ¿Están ubicados? Aquí están. Entonces nos dice que los documentos root o los documentos del sitio web están ubicados en la ruta var www httpd. Entonces ya podemos salirnos de este archivo y vamos a dirigirnos a esa ruta. Entonces escribimos cd y la ruta que nos dan el root. En esta ruta lo que vamos a hacer aquí es descargar el instalador de módulo. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el archivo que debemos descargar? Entonces miren, para descargar módulo es necesario dirigirnos a la página web de módulo. Vamos a escribirla acá, que sería module.org. Escribimos esta dirección y ubicamos la zona donde dice download. En mi caso, descargaré la última versión disponible al momento de hacer este video, que es la Module 4.4 más. Pues ya de pronto, si lo ven un poco después del video, ya habrá otra versión más, pero en el momento es esta. Entonces, el procedimiento es el mismo. Hacemos clic aquí y me dice que esta es la versión Module 4.04 estable. Entonces vamos a bajar esta, vamos a meternos acá, pero como lo que necesitamos es bajarla en Linux, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a bajarla en .tgz, hacemos clic aquí. Cuando se abra el cuadro de descarga, lo que vamos a hacer es cerrarlo. Y aquí dice, si no baja automáticamente, clic para bajarlo manualmente. Entonces vamos a hacerle clic derecho para copiar esta URL, copiar la dirección de enlace, y con esta dirección de enlace es que vamos a descargar nosotros nuestro módulo en esta ubicación. Entonces, ya copiamos la dirección. Ahora lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente. Vamos a utilizar el comando o la herramienta wget que ya instalamos. Escribimos wget y pegamos la URL que copiamos. Pegamos esto y presionamos Enter para iniciar la descarga, que puede tardar algún tiempo. Así que un poco de paciencia, yo voy a pausar o voy a acelerar mientras que la descarga se realiza. Bueno, la descarga fue bastante rápida, así que ahora lo que vamos a hacer es proceder a instalar. Entonces, para instalar, como esto se bajó en un archivo TGZ, lo que vamos a hacer es descomprimirlo. Entonces, para hacer la descompresión, primero vamos a ver cómo se llama el archivo. Se llama así, voy a copiarlo aquí, voy a seleccionarlo para copiarlo y voy a escribir tar espacio menos xbz f
espacio y el nombre del archivo. Listo, así. Y presiono Enter. Ahí se comienza la descompresión. Ok, ahora, si miramos el contenido ya de esta descompresión, nos daremos cuenta que la descarga o la descompresión se realizó en una carpeta que se llama Model. Si yo entro en esta carpeta Model y le doy ls para listarlo, vamos a dar cuenta que aquí están todo el instalador de Model. Entonces vamos a salirnos de aquí, ¿ya? Y lo ideal para nosotros es mover todo el contenido de esta carpeta afuera. Entonces, antes de hacerlo, lo primero que vamos a hacer es mover el instalador a otra ubicación para que no se nos enrede con los archivos que están dentro de Model. Entonces lo que vamos a hacer es rodarla a la carpeta del usuario que está conectado, que en mi caso es OPC. Entonces, voy a escribir mb, escribo el nombre del archivo, ¿sí? ¿Y dónde lo voy a copiar? Lo voy a copiar en Home, espacio OPC, y en esa carpeta voy a poner el archivo original de instalación por si de pronto en algún momento lo llegamos a requerir. Entonces presiono Enter para moverlo. Ahora vamos a mover el contenido de la carpeta Model para que quede en toda la raíz de nuestro servidor web. Entonces lo que vamos a hacer es escribir lo siguiente. Escribimos esto. Ustedes lo pueden pausar el video para copiarlo exactamente. Y presionamos Enter. Esto lo que va a hacer es mover todo el contenido de Model a la raíz de HTML. Entonces escribimos esto y presionamos Enter. Listo. Ahora mismo, si damos un ls, vamos a ver que todo el contenido ha sido movido hacia afuera de la carpeta. Entonces, vamos a hacer algo, vamos a eliminar la carpeta de Model que está allí vacía. Ya esta carpeta de Model, si entramos a Model, no debe tener nada, no tiene nada. Entonces vamos a salirnos de aquí y vamos a eliminar la carpeta. ¿Cómo la eliminamos? Escribimos rmdir model y presionamos Enter. Listo. Ya la carpeta allí la hemos removido. Entonces, ahora bien, vamos a revisar, ya esto está en la raíz del servidor, vamos a revisar cómo está la página web. Si yo me voy nuevamente aquí a la dirección 113, vamos a darle aquí Enter, y ya aquí me está mandando a iniciar la instalación de Model. Esto concluye la primera parte del video 1 correspondiente al alistamiento de los servidores a utilizar. En el próximo video estaremos de lleno en la configuración inicial de Model. No olvides suscribirte al canal, déjame tus likes y activa la campanita de notificaciones para estar atentos a las próximas publicaciones. No se lo pierdan y nos vemos en el próximo video.